Hola, este es el video tutorial para la implementación del modelo de costos de la cadena productiva cárnica. Este video tiene una duración de 15 a 17 minutos y hace parte de la estrategia del ministerio para trabajar en la creación de capacidades con pequeños productores en los temas de evaluación de costos productivos. En este, en este video vamos a encontrar pues información del trabajo que se hizo en 15 cadenas productivas para 7 departamentos y especialmente dirigido a pequeños y medianos productores. Específicamente vamos a hablar del objetivo del taller, que es el de capacitar a los productores de pequeñas cadenas productivas seleccionadas por el ministerio en el diseño y aplicación de metodologías para determinar estructura de costos estándar o costos de referencia. ¿Qué es el costo estándar? Es el costo que permite indicar lo que debe costar un producto en función de la eficiencia y el trabajo normal en un sistema productivo. De esta manera permite hacer comparaciones en costos históricos reales contra el estándar o el de referencia y se pueden identificar desviaciones en términos de deficiencias o posibles mejoras que tenga el sistema productivo. Igualmente permite pues colocarse metas por alcanzar en términos de usar los costos de referencia como un punto de gestión en el desarrollo agropecuario que permita evidenciar si se va por buen o mal camino. Igualmente se permite a través del modelaje de los costos hacer los ajustes necesarios en el momento oportuno para evitar desviaciones significativas. En estos talleres, si bien recordamos, eh, hicimos varias actividades. Entre ellas, pues uno era el de poder identificar cuál es el sistema productivo. Hemos trabajado la metodología de grupos focales, grupos de 20 productores que nos hemos reunido hemos interactuado con mucha participación de los productores y en esas tareas, en esos talleres, pues se identifican primeramente las variables que caracterizan un sistema productivo local. En este caso, el tamaño del predio, el objeto productivo, condiciones agroecológicas, todas son variables inmodificables que hacen particular a cada uno de estos grupos productivos. Posteriormente, hablamos de la determinación del nivel tecnológico. Este nivel tecnológico permite identificar las variables que son de manejo, o sea, las que los productores pueden gestionar y a través de su conocimiento y sus recursos y determinan pues distintos niveles de gestión tecnológica. Y finalmente, pues en estos talleres hacíamos un consenso sobre lo que era la selección de una finca que en términos de tamaño y condiciones productivas podían representar a un grupo de productores localmente y de esa manera sobre esta finca de referencia hacer la estructura de los costos de producción. ¿Cuáles fueron los pasos para determinar estos costos estándar? Pues en primera instancia determinar los costos del componente agrícola, pues todas las variables del sistema que tienen que ver con los insumos, mano de obra y que son invertidos tanto en la fase inicial de establecimiento como en la fase de producción. Cuando los sistemas productivos contaban con los costos con producción pecuaria, pues estas variables tenían relación con el componente animal y todos los insumos y servicios relacionados con este componente. Finalmente, los costos indirectos se relacionan con la gestión, la parte administrativa, los costos de mantenimiento, los costos financieros o derivados de la devaluación o de la depreciación de los activos adquiridos, como también de otros servicios que no están relacionados directamente con el volumen de la producción. Los objetivos del taller, en este taller virtual, pues eh, es brindar una orientación general de cómo entender y usar la herramienta que mutuamente diseñamos con los productores para que les sea útil posteriormente de manera particular
hacerle seguimiento a los costos de producción en cada una de sus fincas. ¿Qué vamos a encontrar en este video? Pues una descripción general del taller y los resultados que hicimos y logramos en el taller presencial, la descripción de la herramienta Excel, que es muy sencilla para que la puedan usar, y pues los resultados finales que obtuvimos con la participación de todos ustedes. Específicamente el taller del sector cárnico se desarrolló el 25 de noviembre del 2013 en la ciudad de Montería, en las instalaciones del centro ganadero, donde cerca de 18 personas participaron, la gran mayoría productores, pero tuvimos también la presencia de personas de perfil técnico de las instituciones alrededor de la cadena. En este ejercicio, pues, cumplimos este enfoque metodológico de identificar el sistema productivo, identificar el nivel tecnológico, identificar o seleccionar cuál podría ser la finca más representativa para el contexto local y el grupo de productores que nos encontrábamos reunidos. Sobre esta finca de referencia, hacer los costos de producción, establecer algunos indicadores de eficiencia y factores de intensidad que nos permitirían hacer un mejor perfilamiento del modelo. Posteriormente, a nivel interno, hicimos la elaboración de los modelos de costos de producción y finalmente, que es la tarea que estamos haciendo, que es el acceso y socialización del modelo, donde consideramos que en todas estas fases muchos de ustedes han participado de manera muy activa y con gran beneficio para el ejercicio. Solo para recordar a manera de ejemplo, estos fueron los formatos que usamos para la determinación de los sistemas productivos, donde hablábamos de unas variables o criterios determinantes, unas variables que medían este criterio y tres niveles distintos con los cuales calificábamos a cada una de las fincas que lo señalábamos aquí como en una tabla de frecuencia para conocer un poquito más de quiénes estábamos trabajando y en qué características. Esta es la herramienta para el nivel tecnológico que tiene la misma estructura. Nivel tecnológico, recordemos, son las variables que son modificables en el tiempo y por la gestión del hombre. Y finalmente las variables con que vamos a hacer la clasificación de ellas y sus tres niveles. Aquí en el ejercicio del taller presencial, pues recordábamos cada uno se calificaba y se ubicaba en una de las casillas en cada uno de los criterios evaluados. Bueno, después de esto, ya los resultados están relacionados con el modelo que nos permite jugar, digámoslo de alguna manera, con la información para poder llegar a las conclusiones importantes en términos de costos de producción. En el caso del modelo para ganadería, fue planteado como un modelo de ganadería de doble propósito. Ahorita vamos a ver algunos de los resultados que pueden llamar la atención. Un nivel medio ubicado en el municipio de Lorica para una extensión de 100 hectáreas y se hizo el acuerdo con los productores que la proyección de establecimiento fue de un mes en el cual pues se hizo el montaje de la finca. Esto partimos de un ejemplo de uno de los productores que pues precisamente había hecho este ejercicio de esta manera y por eso acordamos entre todos. Los años a diferir los gastos de establecimiento hace referencia a todos los gastos que no son activos fijos que se utilizan durante el establecimiento y al no ser depreciables en el tiempo, sí hay que tenerlos en cuenta para diferir. Y para eso hay que tener en cuenta pues el ciclo productivo de la finca y se ha establecido para este caso que cerca de 20 años eso es un buen tiempo para establecer el ciclo productivo y por lo tanto diferir esos gastos eh, como son mano de obra, insumos que se incorporan en la fase de establecimiento del cultivo. De una vez les voy comentando para cuando ustedes tengan el modelo, pues van a ver solo dos casillas que ustedes pueden utilizar para entrar la información, que son las de estos dos colores. Les recomiendo que lo hagan así para no desconfigurar alguna fórmula o algo que después no les permita seguir trabajando el modelo.
Con ustedes llegamos de acuerdo a la intensidad de la mano de obra en actividades como arreglo de cercas, fumigaciones preliminares para hacer un control de malezas inicial y arreglo de la represa con la cual cuentan el agua para la producción. Después se habló de lo que era la constitución del pie de cría para la finca, para un total de 234 animales con esta distribución por los distintos rangos de edad y los costos unitarios de mercado que ustedes pues suministraron para alimentar el modelo. En términos de reproducción animal, pues digamos que este es como el kit básico de inicio con que ustedes configuran esta finca y un tratamiento inicial para la entrada de los animales a la finca. Hablamos de desparasitantes, hablamos de vacunas como una de las actividades iniciales para el montaje del hato. Particularmente en este sistema productivo no hay mejoramiento de praderas de manera sistemática y por lo tanto en establecimiento no hay ningún costo cargado. Simplemente ahí se reseña pues, el control de malezas, control químico con el cual se hace mejora de las praderas en un momento inicial. La energía hace relación, digamos que al uso de, del establecimiento, de la casa del mayordomo, pero no está relacionada con un equipo especial. El servicio de veterinario con el cual pues se hace un chequeo inicial a alguno de los animales y obviamente el transporte que se incurrió para traer a todo el pie de cría para el establecimiento del hato. Ya vamos pues a lo que son las inversiones, que esas son de carácter de depreciación y resaltamos que todos los ítems anteriores son sujetos a no a depreciación, sino a distribuirlos en términos de diferirlos como gastos hacia 20 años hacia adelante. En cambio, los activos sí tienen que diferirse, pues, o tener en cuenta su vida útil y por eso aquí hay una casilla adicional en donde se deben colocar los años a los cuales se va a hacer la depreciación de los equipos, maquinarias y demás activos fijos con que se va a establecer la finca. Aquí hablábamos pues de una serie de herramientas, equipos sencillos, que es lo básico para iniciar la producción y algunos equipos muy particulares como las sillas de montura y todos sus aparejos que hacen indispensable para las actividades de vaquería y control del pastoreo. Algunas máquinas especiales como guadaña, las básculas que hay que tenerla, la cerca eléctrica, las cantinas, los baldes y canecas plásticas que se requieren para esta actividad. Si bien en el ítem anterior están los impulsadores, aquí hacemos la contabilización de las cercas eléctricas en términos lineales. Las construcciones básicas, pues este tipo de finca requiere una casa para el mayordomo y un corral para el manejo correcto de los animales y todas las faenas indispensables en esta actividad. Como estábamos hablando, en este caso el arrendamiento se establece en unidades de hectárea mes y como eran 100 hectáreas un solo mes, pues lo contabilizamos de este orden y la referencia, haciendo los cálculos en el grupo de trabajo, daba más o menos que era 25.000 pesos hectárea mes. Igualmente la administración eh, contempla los honorarios del mayordomo como también el dueño administrador y que acordaron que fuera de este orden en términos de salario de 2013 y las asistencias técnicas indispensables pues para el control sanitario y bienestar de los animales como los permisos para transporte del pie de cría y se asume también un valor de comunicaciones en los que se incurren pues toda la gestión de establecimiento. Ahora vamos a ver la actividad de producción.
El ciclo productivo es un año completo, eso se utiliza sobre todo para cuando son cultivos de ciclo corto, en este caso pues el ciclo es completo anual y los años de explotación se han calculado en cerca de 15 años pues para hacer el escenario y ver dónde se hace la compensación de las inversiones, que más adelante lo vamos a ver. La estructura de este modelo le permite a ustedes cambiar los encabezados de el grupo o bien de insumos o actividades o mano de obra, pero pues hemos desarrollado esta estructura que pensamos que puede ser útil para toda la actividad pecuaria. Aquí se hace pues ya en la relación detallada de las actividades que se desarrollan en un lapso de varios años, con lo cual establecimos que eran muy parecidas las actividades y que no meritaban gran diferencia entre años. Obviamente el supuesto es que el número total de animales se mantiene y la proporción del grupo de ordeño también. En el manejo animal, pues vienen todas las actividades de manejo como los baños, ordeños, vacunaciones, castraciones, topizadas y demás actividades que son necesarias para el manejo del ganado. En otras mano de obra, pues tenemos el de las construcciones y venimos ya para el componente de insumos, el componente animal. Como partimos del principio que hay una renovación interna por la conservación de crías, pues no hacemos compra adicionales de animales en el ciclo productivo anual. Uno de los ítems más importantes es el de los alimentos y concentrados, que si bien no es muy intensivo, pues se fundamenta en sales y bloques multivitamínicos, pero sin embargo, pues este sistema productivo no se vale de otro tipo de complementos para la alimentación animal. El componente de medicamentos, drogas veterinarias, que es obviamente complejo e indispensable por las condiciones de producción, y la, la fundamentación del hato en términos de su reproducción interna, pues todos los insumos que se requieren para ello. Finalmente, en este tema de insumos animales tenemos lo que se requiere para desinfección y lavados, que es lo que permite pues evitar infecciones o contaminaciones de producto, en este caso de la leche fundamentalmente. Vamos al componente agrícola, donde tenemos pues un uso bajo, si se puede decir, de fertilizantes correctivos y una de las plagas que limita la oferta de materia seca de origen vegetal, pues es el millón de los pastos, que tiene que ser tratado con un producto químico, que es lo que actualmente están haciendo. Igualmente, el control de malezas no deseadas requiere la utilización de productos químicos. En otros insumos, pues valoramos el consumo de la energía de manera global y los combustibles relacionados con el uso de equipos, guadañas y otros que requieren pues sus gasolinas o combustible y aceites para poder funcionar. Finalmente, tenemos en el tema de transportes eh, lo necesario pues para hacer la parte de transporte de insumos y administración, considerando que el administrador tiene que hacer viajes continuamente, para casi 2 viajes a la semana, pues para estar atento a la finca, como también llevar los insumos que sean necesarios. Y en este caso se acordó con los productores que se costea o se hace la venta de animal en pie y de leche a puerta de finca, y por lo tanto no se relacionan costos de transporte de producto.
también como un servicio especial de suelos que permite el monitoreo de la calidad química de los suelos y tomar decisiones sobre las mejores prácticas de fertilización. Finalmente, pues tenemos los costos indirectos en términos de administración, arrendamiento de administración, que pues tienen un impacto significativo. Ahí siempre entra la discusión de que si la tierra es propia, cuál es el costo de oportunidad y eh, normalmente se asume que el costo de oportunidad es el arrendamiento más que la valorización de la tierra que si fuera propia, ¿no? Entonces, en todos los ejercicios que hemos hecho, pues hemos acordado poner el costo del arrendamiento para analizar esta variable en los costos indirectos. La administración, como hemos hablado, que también es el dilema de el administrador, productor y dueño, cómo disgregar esas responsabilidades y esos costos eh, en la estructura y en el análisis, las asesorías técnicas y viene ya dos elementos fundamentales, que es la depreciación de los activos fijos y los gastos diferidos de establecimiento, donde obviamente el componente animal tenía un peso muy grande, que era la compra del pie de cría. Los mantenimientos se calcula como un porcentaje del valor de los activos fijos que se requiere pues para su mantenimiento correctivo o preventivo normal y unos gastos de comunicación. Finalmente, en esta tabla llegamos a la producción. En este caso estamos hablando de la producción de leche y, como habíamos dicho, de doble propósito, pero después vamos a ver que la proporción de terneros, vacas de descarte y terneras pues no es muy alta. Y los productores solicitaron tener en cuenta un valor que resta, que puede ser el de las muertes ocasionales, que lo ponemos como un valor eh, que disminuye los ingresos. Finalmente estamos hablando de litros de leche a precio comercial y kilos de carne a precio comercial en la zona y las cantidades que ellos calcularon. En este caso estamos hablando de 5 litros por animal durante 365 días aproximadamente. Bueno, al incorporar o elaborar muy bien esta información, generamos automáticamente la tabla de análisis, que en esta tabla ya son resultados, que no hay que introducir ninguna información. Esta tabla está bloqueada precisamente para que no se les vaya a desconfigurar. Y aquí lo único que van a ver son ustedes resultados. Por lo tanto, si hay algún dato que hay que corregir o quieran modificar o quieran hacer un escenario distinto en términos de intensidad de insumos o precios o producción, lo tienen que hacer en las dos tablas anteriores, la de establecimiento de referencia y en la de producción. Para el ejemplo que trabajamos en Montería, en el taller presencial, llegamos a establecer que los costos eran del orden de 282 millones, teniendo en cuenta que el mayor valor en la inversión inicial está relacionada con las construcciones básicas como el corral, la casa del mayordomo, la compra de los equipos y maquinarias y de manera significativa y como debe ser, el pie de cría tiene un valor muy alto y en este ejercicio, como os recuerdo, el establecimiento no fue paulatino, sino fue en un corto periodo de tiempo, tal como el ejemplo del productor con el cual nos suministró la información. En este lado van a ver la tabla de producción y van a ver año tras año, hasta 7 años, cómo es la composición. En este caso, pues es muy estable porque no hay variaciones significativas en términos productivos. Y esto es como habíamos dicho, los costos estándar, entonces por lo tanto es un referenciamiento de lo que debe ser el sistema productivo en el contexto local en el cual se generó la información. Aquí vamos a encontrar que los costos directos son del orden de
el 50% de los costos totales para un costo anual de cerca de 75 millones de pesos. Estamos hablando de una finca de 100 hectáreas. Los costos indirectos son del orden del 73%, casi el mismo valor, el 49%, donde hay un peso significativo en el costo de arriendo y en el costo de administración. Eh, Igualmente, en esta tabla podemos ver los costos de depreciación y los gastos diferidos que anualmente tienen un peso importante, y estos costos desafortunadamente muchas veces no son tenidos en cuenta en la gestión y administración de las fincas. Los costos totales para esta finca anualmente son del orden de 148 millones de pesos. Ahora vamos a ver los ingresos, que son de cerca de 176 millones de pesos. Eso nos permite analizar lo que son la utilidad, el porcentaje de margen, que es la utilidad sobre los ingresos totales, la rentabilidad, que es la unidad de utilidad sobre el costo total, y hacer una aproximación al costo unitario, teniendo en cuenta que cerca del 90 y del 86% del ingreso es de leche y los otros ingresos son en carne. Por lo tanto, este costo unitario en este caso no representa estrictamente solamente el costo de leche. Si lo quisieran hacer, tendrían que ir a la tabla de producción y dejar solo como ingreso la producción de leche. En ese caso, pues podrían conocer el costo unitario, en este caso de litro. Tendrían que quitar estos valores, ¿sí?, para dejar solo leche. Igual pueden guardar en varias versiones sin sacrificar la información que les estamos proveyendo. Estamos hablando que este ejercicio genera una utilidad de 27 millones con rentabilidades, con márgenes del 15 y rentabilidades del 18. Para analizarlo en función del tiempo y poder conocer cuándo se hace la compensación de las inversiones iniciales, partimos de hacer un flujo de cada uno de los periodos y el flujo acumulado. El flujo por periodo tiene en cuenta que se hace un descuento de los costos de depreciación y de los gastos diferidos, ya que el flujo se trabaja sobre caja. En cambio, los ingresos son costos. Entonces, en este caso, el flujo de caja hace una compensación que sería la utilidad más el valor que se estableció para la depreciación y los gastos diferidos. Por lo tanto, en este caso, el flujo del periodo siempre va a ser mayor que, aquí, discúlpeme, el flujo del periodo siempre va a ser mayor que la utilidad del periodo. Y el ejercicio es ir descontando al periodo anterior, en este caso el año cero es la inversión, el establecimiento, es irle sumando la utilidad o el flujo de caja de cada uno de los periodos, y vemos cómo poco a poco, a partir de las utilidades que se generan en cada periodo, se va haciendo la compensación de las inversiones de establecimiento. Sin embargo, al ser tan altas, vemos que hasta el año 7, en las condiciones que planteamos este modelo, habría ya flujo de caja positivo y se habrían saldado las inversiones. Estos modelos, partimos del principio que no son análisis financieros sobre un crédito o otra forma de financiación, y por lo tanto, pues con esa aclaración estamos haciendo este flujo de caja. Bueno, estos son los resultados que van a obtener y la forma de utilizar el modelo. Esperamos que sea muy útil para ustedes y lo puedan ajustar a sus condiciones propias, y sea bien interesante eh, haber hecho este ejercicio y bien productivo para ahora en adelante hacer una mejor gestión de sus fincas. Bueno, no siendo más, les agradecemos mucho por su participación y quedaremos atentos a poder colaborarle en otra oportunidad. Hasta luego.